No. Listo. Entonces, a ver, por favor, se encuentra Darío. No, no está. Ah, no, sí, sí está. Darío, ¿podrías dar una retroalimentación de todo lo que diste en esta semana en las clases? De todas las semanas, o sea, de todo, o cómo. Sí, más o menos de lo que estaban en las preguntas, todos mismos ya, o sea, para que más o menos tengan una idea de lo que va a ir en la prueba, o sea, no la respuesta, sino prácticamente un repasito así Ah, de lo que... pues bueno, para lo que es la prueba, igual lo que se ha preparado entre los compañeros, igual les voy a dar una pequeña retroalimentación acerca de de los temas que ya hemos tratado y que espero que hayan estudiado lo poco que les hemos impartido y les desea mucha suerte y bueno, más o menos lo que vimos esta semana fue acerca de lo que son los mantenimientos de la batería, vimos un poco de lo que es la simbología eléctrica, estábamos viendo también un poco lo que son los sensores automotrices y eso se podría decir de eso. Espérenme un ratito, por favor. A ver, bueno, yo les voy a explicar un poco sobre los temas que yo hablé en esta semana, ¿ya? Comenzamos hablando de lo que es un poco la introducción a lo que es la electricidad. Vimos como la primera clase conceptos básicos de lo que es voltaje, intensidad y resistencia. Eh, a ver, el voltaje era la cantidad de corriente eléctrica que circula en un circuito. La intensidad era el número de, de electrones que circulan dentro de este circuito. Y habíamos comentado que la intensidad prácticamente es la que nos llegaría a provocar lo que es la muerte. La resistencia sería lo que es la oposición al flujo de los electrones y los materiales que componían prácticamente estos conceptos, como son la resistencia, pueden ser lo que son los plásticos, el cartón, el vidrio, que son los que no permiten el paso de corriente. Y los conductores prácticamente son materiales como el cobre, el oro, el, el,
metales que son buenos conductores para la corriente eléctrica y habíamos hablado que el cobre es el material que más, que encontramos más en lo que es en los elementos electrónicos de nuestro vehículo y el oro no, porque aparte de ser un material muy costoso, es, pueden provocar lo que son robos, ¿no? Eso. También hablamos, bueno, yo les hablé también de lo que es la ley de Ohm, que la ley de Ohm prácticamente sirve para sacar lo que es el voltaje, la intensidad o la resistencia dentro de un circuito. Habíamos hablado también de lo que son los circuitos en serie, en paralelo. Los circuitos en serie son los que conducen la electricidad en un solo sentido, mientras que los paralelos habíamos hablado que se distribuye toda esta cantidad eléctrica a partir de unos puntitos que le habíamos denominado que son nodos que se encuentran dentro de los circuitos que distribuye la energía en todos los demás circuitos que se encuentran integrados. También habíamos hablado de cómo calcular las resistencias. Bueno, eso no está en la prueba, ¿no? Pero habíamos hablado de cómo calcular las resistencias a partir del código de colores y también habíamos hablado de lo que es el uso del multímetro. Habían dos tipos de multímetro, un multímetro que es específicamente para la industria eléctrica domiciliaria y el multímetro automotriz. Habíamos visto lo que es las diferencias y todo lo que conlleva. Eso, ¿qué más hablamos? A ver, algo que esté en la prueba que yo les puse. Mm, Les puse unos ejercicios en serie uno y los otros es solo para que apliquen lo que es la ley de Ohm. No se vayan a confundir. Sí, esas diapositivas en las que no les pude pasar la de código de colores porque tuve que realizar otros informes y ya no me dio tiempo. Entonces, eso no les puse en la prueba, pero los otros sí les había enviado. Verifiquen lo que son los documentos. Ahí anoten lo que son las fórmulas que necesitan. Ya saben que para reemplazar es la pirámide y prácticamente con esa pirámide ustedes ya saben cómo sacar si es que le piden voltaje, la intensidad o la resistencia. Eso y bueno, eso sería de mi parte, de lo que yo les puse en el examen. Esos serían los temas. Bueno, ya que terminó el compañero de hablar acerca de lo que dio esta semana, pues yo les voy a hablar yo también un poco de lo que yo di esta semana, de la retroalimentación que podemos ver. Bueno, de la retroalimentación que vimos, que vamos a ver es acerca del mantenimiento de de las baterías que automotrices, como ustedes muy bien saben. Hay que tener un cuidado minucioso, un mantenimiento preventivo para las baterías, como ustedes han pedido percatar, la batería es un elemento muy importante en la vida del vehículo, y si es que tal vez no se dan estos mantenimientos a la batería, pues presentarán fallos, ya sea para al momento de transmitir la energía a un circuito o algún elemento del vehículo, o si no para lo que es dar arranque al vehículo, porque como bien ustedes saben, la batería también cumple la función de transmitir la cantidad de energía necesaria a- al, al que se puede decir al al motor de arranque para que pueda funcionar y que pueda prenderse. Si es que en el caso de que no existiera esa energía necesaria, pues el vehículo no tendrá la capacidad de poder encender. También estábamos hablando acerca de cómo hay que mantener la batería, ¿no es cierto? Se hablaba de que hay que tener mucho cuidado al momento de revisar lo que es el líquido de cada uno de los orificios de la batería, verificar si están a un nivel exacto. Y si es que no están a ese nivel exacto, pues lo que se procede es a colocar lo que es el electrolito o la mezcla
la mezcla de ácido sulfúrico para que poder completar lo que es este líquido hasta el final de las rejas. Otro tipo de mantenimiento que se le hace es igualmente a los bornes de la batería, es echarles una pequeña limpieza y una pequeña lijada para evitar que tenga algún inconveniente al momento de transmitir lo que es la energía eléctrica. También lo que hablábamos era de colocar lo que es grasa en los bornes para evitar que tenga una corrosión excesiva y una oxidación. Esto como mantenimiento preventivo se puede hablar de la batería. También hablamos acerca de cuáles podrían ser los motivos de que una batería pueda llegar a descargarse, pues se habló que la batería puede ser que por algún descuido del conductor o algo, puede que deje la radio o las luces encendidas o el limpiaparabrisas, etcétera, ¿no es cierto? Pues eso sería una de las desventajas que puede ocurrir si es que se deja esos elementos accionados, pues la batería disminuirá su energía lentamente, ya que como ustedes saben, si es que no está prendido el vehículo, la batería no puede cargar, ya que el alternador cuando está el motor accionado o encendido, es el encargado de que ayuda a cargar a la batería, y si no está encendido este elemento, pues la batería no tendrá de dónde, digamos, recargarse y la batería con el paso del tiempo se irá desgastando. También hablábamos un poco de los símbolos eléctricos, que bueno, eso también sí están unas pequeñas preguntas acerca de eso, de los símbolos eléctricos. Los más básicos que pudimos apreciar eran de la resistencia, del cableado, de los fusibles, de los diodos, de los focos. Un poco también se habló por ejemplo, un poco de la simbología eléctrica, también se habló un poco del relé, que era un elemento que ayudaba a accionarse mediante una señal eléctrica, cambiaba lo que es el sentido de la electricidad. Como ustedes saben, el relé es como un tipo de interruptor múltiple que ayuda al paso de la batería a que ayuda a los diferentes componentes que hay dentro del vehículo. Y bueno, creo eso sería de mi parte de lo que se pudo ver en esta semana para, para lo que es la retroalimentación. No sé si algún compañero quiere acotar alguna retroalimentación. Bueno, continuando con lo que era esto de las baterías, también en la prueba citamos un poco de lo que son los tipos de baterías que habíamos estado viendo. ¿Quién me puede decir un tipo de batería, la más común? ¿Cómo se le conoce la más común en cuestión a las baterías? Bueno, hay, bueno, varias, ¿no? Pero más o menos enfocándonos en las principales, eh, tenemos lo que son las baterías de celdas húmedas, que bueno, son las comunes, las que se tienen en todos los vehículos, en la mayoría de vehículos. ¿Cuál es su función? Que, que funcionan por medio de una placa de plomo de polaridad positiva y negativa que están suspendidas libremente en ácido sulfúrico. Estas placas están aisladas entre sí y existe una placa negativa adicional, ya que esta es sellada independientemente para evitar que las placas positivas se estropeen. Hay que recordar también que estas placas están aisladas entre sí, ya que no pueden llegar a toparse. Es por eso que hay una placa negativa que separa las placas de plomo para que estas no puedan, se podría decir, en cierta manera circuitarse. Tenemos también las baterías de calcio. Bueno, estas son bastante comunes también, su funcionamiento es prácticamente igual a las de baterías de celdas húmedas, pero la diferencia radica en que las placas tienen una aleación de calcio. Eso nada más, de que las de celdas húmedas vienen a ser que tienen unas celdas de plomo y estas vueltas son celdas de calcio, de ese material. Igual, están aisladas entre sí porque no pueden toparse. Igual estas tienen una placa negativa que ayuda a que estas dos placas de calcio no choquen entre sí.
Tenemos también las baterías de gel, igual, que son las que se denominan así porque usan una silicona para conseguir que el ácido quede más denso en forma de gel. Se podría decir que estas baterías cumplen en sí el mismo funcionamiento. ¿Cuál es la diferencia? Es simplemente los materiales que tienen en su interior, que las de húmedas vienen siendo placas de plomo, las de calcio, bueno, ya por su nombre mismo, placas de calcio, y estas en cambio tienen en sí silicona, es como un gel. Bueno, gel tal vez por su similitud, pero en sí es un tipo de silicona que utilizan este tipo de baterías, como dice, para conseguir que el ácido quede más denso, tomando una forma de gel. Estas baterías aguantan muy bien las descargas profundas, es decir, que son perfectas para vehículos con equipos eléctricos existentes, pero no son recomendables para arrancar el motor. Son resistentes una vez que, bueno, se podría decir si esta vendría a ser una batería alterna a la que ya está puesta en el vehículo, pero no son baterías como en sí, como para estando de cero, coger y arrancar el vehículo, no sirven para este tipo de cosas. Y bueno, y también la otra más común que está también citada en la prueba, bueno, bien no recuerdo las anteriores, sí, pero bueno, esta también la diré por si acaso, que son las baterías de ciclo profundo. Las de ciclo profundo tienen la capacidad de proporcionar energía durante un periodo largo de tiempo, pero también se desgastan mucho más rápido. Viene mucho a depender esto también respecto al mantenimiento que se les dé a este tipo de baterías. La diferencia de esta batería es que poseen unas placas más gruesas que el resto, de esta manera aumentando su capacidad de carga. Como ya había diciendo, todas vienen a tener el mismo funcionamiento, simplemente se diferencian en sus materiales y una que otra cierta característica en cuestión a lo que es la resistencia, o sea, la durabilidad en sí en la carga. Bueno, normalmente las encontramos en coches eléctricos y otro tipo de vehículos que hagan un alto uso de energía eléctrica. Como había mencionado, o sea, cada tipo de batería que acabé de citar siempre tienen como función principal es tener la capacidad de almacenar mucho más energía. Ahora vuelta a estas de ciclo profundo, en cambio vienen a ser ya más resistentes en sí, almacenan mucha más energía y se utilizan vehículos que utilizan electricidad en su totalidad. No son tan comunes, pero bueno, o sea, un vehículo que sea totalmente eléctrico no resistiría con una batería de celdas húmedas, por ejemplo. Es por eso que crean este tipo de baterías, para que haya un poco más de resistencia, que haya más durabilidad en cuestión a este tipo de baterías. Eso también. Tal vez alguien que tenga alguna pregunta con respecto a este tema. ¿Cuáles eran las baterías que usaban los autos que tienen esos parlantes grandes? Como el sistema de audio. Sí, eso es. No, o sea, bueno, esa en sí, para adaptar un sistema de audio, no necesariamente se le tiene que hacer cambiar de batería. No necesariamente se le tiene que cambiar de batería. Se le usa nomás con una batería de celdas húmedas, con las casuales de cada vehículo, no tiene nada que ver. Claro, se le podría poner otra batería, por ejemplo, de ciclo profundo, o una de calcio, pero sería más por la resistencia, como había estado mencionando. Pero puede igual de todas maneras funcionar con una batería de celdas húmedas casual. Resiste, como había mencionado, simplemente es que crean estas baterías porque vienen ya vehículos que son eléctricos en su totalidad, o sea, todo lo que es motor, sistemas extras en su interior, y utilizan este tipo de baterías. Pero bueno, si se va a poner un sistema de audio, como se lo ha visto en varios vehículos,
puede funcionar con una de celdas húmedas con normalidad. Ya, bueno, vamos a hacer rapidito voy a mostrarles aquí. A ver. Ya, esto también está en la prueba, lo que viene a ser el sensor CKP. Alguien tal vez que me pueda decir en base a lo que mencioné ayer, cuál es el funcionamiento de este sensor. Bueno, que de todas maneras le voy a volver a repetir, pero no sé si a alguien ya le queda entendido la función que cumple este sensor. Era el que le controlaba al cigüeñal, algo así. Exactamente. Sí, esa es la función principal, ajá, es el sensor de la posición del cigüeñal. Bueno, este sensor es porque crea un campo magnético para generar una señal, la cual debería estar, perdón, debería estar sincronizada en su totalidad con el módulo de control, que en este caso es la ECU, y esta va a censar el giro del cigüeñal. Primeramente se puede decir que este sensor manda la señal a la computadora y la computadora censa cuál es el giro en su totalidad del cigüeñal, para poder generar en sí la chispa del encendido en las bujías y también el pulso de inyección, ya que bueno, el cigüeñal, en el arranque el cigüeñal empieza a girar, esto también haciendo que los pistones suban del punto muerto inferior al punto muerto superior, pero siempre es comandado con la computadora. Este sensor viene a dar la señal, por así decirlo. Ya. Otro también era... A ver. Como podemos ver aquí, el sensor MAF. Asimismo, alguien tal vez que le haya quedado entendido este concepto de qué es el sensor MAF. Que bueno, Ese trabajaba con algo debido del combustible, algo así. exactamente, el sensor MAF trabaja también se podría decir, en proporcionalidad de la cantidad de combustible que se debe inyectar en las cámaras, y adicionalmente cuando se debe hacer un cambio de marcha en el vehículo, basándose en la cantidad de aire que ingresa al motor para su correcto funcionamiento. Es por eso que está aquí conectado con el filtro de aire, ya que este es igual. Controla la cantidad de aire que ingresa en las cámaras para proporcionar la cantidad correcta de combustible que se debe inyectar. Igualmente, mandando primero la señal a la ECU, y esta sensa igual este paso de aire a la cámara de donde se inyecta lo que es donde ingresa aire y combustible para lo que hacer la mezcla estequiométrica. Ya. Otro sensor igual es este de aquí. Asimismo, bueno, les pongo estas fotografías para que más o menos se den cuenta en dónde están ubicados. Ya. Asimismo tenemos este sensor que es el O2, que se le conoce generalmente como sensor de oxígeno del vehículo. Quiero buscar una imagen, aquí está. Esto así es, bueno, este es en el múltiple, está ubicado este sensor. Asimismo, más o menos alguien que le haya quedado claro este concepto, o más o menos a qué función cumplía. Bueno, el sensor de oxígeno es de muchísima importancia en el automóvil, ya que si se encuentra en óptimas condiciones, sirve para determinar de manera exacta la mezcla de aire y combustible para poder controlar la cantidad de combustible que ingresa al motor. Igualmente, todos
censados directamente desde el módulo de control, ubicado netamente en lo que es el múltiple de escape, el múltiple de admisión. Por lo general se le encuentra ahí en la mayoría de, bueno, por no decir en su generalidad, está ubicado aquí este tipo de sensor que se le conoce como sensor de oxígeno o más resumidamente como O2. Ok. Quiero buscar una en donde más o menos esté bien, se muestre dónde está ubicado con más exactitud para que le puedan ver. Ya, más o menos en sí, ¿cuál sería el funcionamiento de este sensor? Alguien que tal vez le haya tenido entendido. Ya bueno, se podría decir que este sensor, el sensor MAP, con P porque hay el MAP que termina en F y el MAP termina en P. Este sensor es el encargado de calcular la presión de aire que entra por el múltiple de admisión, teniendo en cuenta la cantidad que permite el sensor, este sensor MAP. De esta forma será la cantidad de gasolina que entregará el inyector. Este sensor funciona en conjunto con el sensor de posición del cigüeñal. Ya que juntos, al mismo tiempo, estos dos sensores envían la señal al módulo de control en la ECU para poder hacer la respectiva inyección de combustible en la cámara. ¿Cómo funciona? Ya que cumple la función de inspeccionar constantemente la presión o el vacío dentro del colector. Este sensor modifica la entrega de combustible que llega al motor, tomando como referencia la demanda de aceleración y el estado de carga. Ya, bueno, sirve más para, como dice mismo, controlar en sí la inspección constante de presión. Trabaja en conjunto con el CKP y juntos envían este tipo de señal. Bueno, en sí todos los sensores trabajan en sí con el módulo de control, ya que este se podría decir que es el que les da permiso o sea, les da la respectiva señal para que puedan funcionar. Bueno, eso en sí en cuestión en lo que ha sido lo que he dado yo, en lo que ha sido baterías y sensores. Creo que un estudiante decía que quería hacer un poco lo que es repaso de ejercicios. Tal vez algún otro tema que no les haya quedado tan claro, que tal vez quisieran que les demos la respectiva retroalimentación, aparte de los que presentamos.
Buenas noches, ¿sí me pueden escuchar? Sí, sí, se lo escucha. Ya. A ver, dice que si podemos repasar ejercicios de los en serie ya. Y no paralelo no hay. Solo va a haber ejercicios en serie, ¿no? Entonces, a ver, les voy a presentar mi pantalla y en la pizarra, ¿ya? Tenemos 15 minutitos porque sí se les ha de ir en una hora, no creo. Ya. A ver, disculpen la demora, me llamaron. Aquí está. A ver, si se logra apreciar mi pantalla. Sí, Ya, listo. A ver, entonces estos ejercicios más o menos van a estar ya, estos son muy fáciles. Entonces, ya resolvamos este primer ejercicio y ya los demás ya realicen, porque son estaban fáciles, estos eran los que la mayoría se ganó un puntito. Entonces, a ver, tenemos primero que verificar que aquí tenemos lo que son las fórmulas. Como les dije, tienen que hacer el triángulo, voltaje, intensidad y resistencia, tal cual como está aquí. Y prácticamente para reemplazar dependiendo el valor que les pida la pregunta, entonces ya ustedes ya reemplazan de acuerdo a la pirámide. Por ejemplo, para averiguar lo que es el voltaje, dice que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Y si queremos en cambio averiguar lo que es la intensidad, tenemos aquí lo que es voltaje sobre resistencia. Y si queremos saber lo que es la resistencia, daría voltaje sobre intensidad. Tienen que tener en cuenta, por favor, en las respuestas que ustedes van a realizar, unas sugerencias que pongan lo que significa. Si les pido en voltios, el voltaje, me ponen, por ejemplo, salió 3 voltios. No me pongan solo 3 porque ahí estaría mal. Tengo que poner lo que es voltios. Si en el caso que les diga la intensidad del valor en amperios, y si les pido en resistencia, en este caso ohmios. Ya, por favor, si no les va a salir que está mal la respuesta, si no pone el, el valor en amperios, ohmios o voltios. Eso sería, a ver, resolvamos este rapidito. Bueno, este ya está resuelto aquí. Según la fórmula, aquí en este caso nos pide hallar lo que es la intensidad. Y según la fórmula dice que para averiguar la intensidad tenemos que es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, aquí tenemos que el voltaje, nuestra fuente, es esta. Dice que es de 30 voltios. 30 voltios ubicamos en la parte superior. Y la resistencia es de 10 ohmios. Ya lo ubicamos en la parte inferior. Dividiendo este 30 dividido para 10 nos sale a 3, que es 3A o 3 amperios. Eso se pueden poner 3A o 3 amperios. Ya. Si en este caso, ahora que tenemos lo que es el valor de la resistencia, de la intensidad, y nos piden cuál es el valor de la resistencia y solo nos dan
de datos. Por ejemplo, voltaje es igual a 30 voltios y la intensidad, como ya averiguamos, es igual a 3 amperios. Entonces nos pide el valor de resistencia en este caso. ¿Cuál es la fórmula de la resistencia? Nos dice que la resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Entonces sería 30 voltios dividido por 3 amperios, que nos daría como resultado 10 ohmios. Ya, ese sería el valor de la resistencia en este caso, si es que nos pidieran resistencia. Y si por el contrario nos piden que hallemos el valor de voltaje, y ya nosotros sabemos lo que es la intensidad y resistencia, entonces colocaríamos que la I es igual a 3 amperios, la resistencia es igual a 10 ohmios. Entonces la fórmula del voltaje dice que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces reemplazamos nada más los valores, 3 por 10, y esto nos daría 30 voltios o 30 V, que es lo mismo. Ahí ya recordaron, quedó claro, prácticamente es a partir de estas fórmulas y del reemplazo, nada más. Una pregunta, ¿y solo hay de estos ejercicios o también están los que habían los nodos? No, los nodos no les puse, solo hay de estos ejercicios y creo que les puse uno del circuito, que en serie nada más, o sea, la única diferencia era que tenían que sumar las resistencias que hayan en el circuito, solo eso, Sí, eso sí, gracias. ya, eso nada más. Ya en la próxima examen sí ya les tendré lo que es en paralelo y con nodos, porque ese sí estaba un poquito más complejo, ese ya eran fórmulas más, que tenían que aprenderse las fórmulas o ponerse en algún lugar. Entonces eso como repaso, eso está súper fácil. Las resistencias, como les dije, en serie iban así, de ahí venía otra así, por ejemplo, de aquí a otra. Entonces, para averiguar lo que es, por ejemplo, la intensidad, el voltaje supongamos que es de 12 voltios y nos piden lo que es la intensidad. Y aquí, por ejemplo, no es solo un ejemplo, les pongo que este valía 2 ohmios, este 4 y este 8. Entonces lo único que hacemos era sumar las tres resistencias, que sería 8 más 4, 12 más 1, 13, y ya tendríamos el valor de las tres resistencias. Como les dije, la intensidad en este caso no varía porque es un circuito en serie. Entonces sería solo 13 ohmios, ya tendríamos el valor de la resistencia total. Ya, ahí sí quedó claro, ¿verdad? Sí, Ya, eso sería todo, eso prácticamente es lo que hay en la prueba. Y bueno, ya lo demás ya les explicó mis compañeros, entonces no sé si ya están de acuerdo para empezar con la prueba. ¿Sí? creo que sí. Ya. A ver, déjenme confirmar si el compañero que dijo que a las 8 ya se encuentra. Javier Acosta, por si acaso, ya se encuentra. ¿Ya están clases o todavía? Creo que no está. Ya voy a poner en el WhatsApp los textos que sigan ingresando. Sí, porque el único compañero que dijo que empezáramos a las 8 era Javier Acosta. Bueno, faltan 6 minutitos, pero para que ya vayan entrando.
y no se atrase mucho. Entonces esperemos por favor estos 5 minutitos ya para que puedan, bueno, hasta eso les voy a enviar lo que es el link de la prueba, ya que ustedes vayan entrando y no pierdan tanto el tiempo para ingresar ya, hasta que los demás participantes, bueno, el compañero que necesitaba, que quería hacer la prueba a las 8 ingrese. A ver. Son 23 preguntas y tienen 45 minutos ya. Bueno, si es que se demoran más, no importa, aquí ya me sale, si es que se demoran menos o más, ya me sale quién ha terminado primero y quién todo eso. Para las personas que tienen el punto adicional, ya les subiré nomás, no se preocupen. Y eso, entonces les envío el link. Desde el link, el código por si acaso se escribe, ya los paso con de igual manera, por favor, pongan lo que es su primer nombre y apellido, como siempre. Sí, ingresen nomás. Yo, al momento que ya estén todos, ya le pongo iniciar la prueba. Hasta eso ya se quedan ahí nomás. Como pueden observar, ya ingreso lo que es Alan Chuquimarca, Kirpe, Kinga Michael y Claudio Kirp. Fernando en la plata también. Estamos 8 participantes. Voy a ver cuántos tenemos.
Ya, vamos a empezar la prueba ya. Si el compañero más luego se conecta, ya le envío yo a él para que pueda conectarse y seguir dando la prueba. ¿Ya están preparados para ya comenzar? Bien, comencemos entonces.
Brian, Claudio, ¿me confirma si puede ingresar sin ningún inconveniente? Ella envió el código de igual manera. ¿Sí pudo ingresar?
Listo, creo que ya todos finalizaron la prueba. Entonces, vamos a proceder es a hacer la corrección. Sí, una cosa. Algunas respuestas yo las ponía bien, me aparecían incorrectas. Sí, ahorita en la revisión vamos a verificar todo eso, ¿ya? Listo, por favor. Si me pueden escuchar, tal vez. Sí, ahí sí se le escucha. Ya, a ver, ponle la primera pregunta, que creo que fue la mía igual. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones es una herramienta de electricidad? Las opciones era eje, rótula superior, eje sin fin, pistola de impacto y multímetro. La, la respuesta correcta era el multímetro, ya que las anteriores son, la una es una herramienta se podría decir, neumática. El otro es un componente de la suspensión y el otro de la dirección. Entonces, el multímetro sería la correcta. Síguele nomás. Dice, ¿qué función cumple el cargador de batería? Cargar la batería del vehículo. En este caso, alguien puso alimentar el sistema de carga del vehículo. Esta opción no es la correcta. ¿Por qué? Porque no alimenta el sistema de carga del vehículo, sino más bien solamente la batería, el acumulador, que en este caso es la batería, ¿no? La respuesta correcta era cargar la batería del vehículo. Dice que contiene una estación de soldadura. Una pinza, no, yo les había dicho y les había mostrado justamente en la clase que una estación de soldadura contiene un cautín, se podría decir un regulador para regular la temperatura del mismo, pero no una pinza. La pinza más bien era una herramienta para realizar lo que es el mantenimiento de electricidad, ¿no? Entonces, en este caso es el cautín la respuesta correcta. En lo que es las bujías, dice, ¿cuál era el material componente del tubo caliente? En este caso les había dicho que era metálico, ya que este se permanecía por largos tiempos encendido, o sea, no se apagaba. Al ser de otro material como el estaño, se hubiese derretido, igualmente como el plástico, se hubiese derretido inmediatamente y además que el plástico no conduce electricidad, como ya mis compañeros lo dijeron, el plástico no es un conductor de electricidad, entonces la respuesta correcta era metálico. ¿Cuál fue la empresa pionera en el sistema de encendido por magneto? Yo les había dicho que la marca Bosch es una marca sumamente grande en lo que se refiere a los componentes de componentes automotrices, ¿no? Entonces Bosch fue la pionera en proponer este encendido por magneto. Citroën no vendría a ser, es una marca, pero no fue la primera que implementó este sistema, ¿no? En los diferentes vehículos. A continuación, mi compañero va a seguir con la corrección.
Ok, ponle nomás. Ya, bueno, basándonos en las preguntas, dice marque con una X en la respuesta correcta. Las energías producidas por las cargas eléctricas pueden manifestarse de 4 ámbitos. Bueno, como les había mencionado, todas estas cargas, muy aparte de lo que sean primarias o secundarias, se manifiestan en los ámbitos en lo que es la física, la luminosa, la mecánica y la térmica. Únicamente esas 4. No sé si han habido alguien que ha fallado ahí. Bueno, pásale. Ya, bueno, como habíamos mencionado aquí, en los materiales conductores son los que permitían el movimiento libre de electrones, no tenían ningún impedimento, ni tampoco ninguna similitud con lo que es los aislantes ni los semiconductores, ya que los aislantes eran los que no permitían ningún movimiento de electrones en algún conductor, simplemente que estos ya venían a servir simplemente como se puede decir, como una capa de cubrimiento para los conductores. Bueno, en este caso serían los materiales conductores son los que permiten el movimiento libre de electrones y por lo que se utilizan para crear, en este caso, al ser libres, al tener la capacidad de tener un movimiento libre de electrones, entonces por lo tanto permitían realizar lo que es circuitos eléctricos. Pásale. Bueno, aquí como dice marque con X en la respuesta correcta, ¿cuál de las siguientes baterías es una batería de celdas húmedas? Bueno, como vimos también en lo que es la retroalimentación, las de celdas húmedas son las más casuales, las generales, las que tienen placas de plomo. Obviamente estas placas se humedecen debido al ácido sulfúrico y están separadas por una capa negativa que hace que estas dos placas de plomo no se choquen entre sí, ya que eso vendría a causar un sobrecalentamiento de la misma y ya literalmente causando esto ya vendrían a quedar inservibles. La otra es una batería de gel y la otra es una de calcio. Pero bueno, si aquí de igual manera les puse una foto en la que la batería estaba un poco abierta, más para que se fijen más detalladamente cuáles eran las de celdas húmedas. Pásale. Escribe el respectivo nombre de los siguientes sensores. Bueno, ese que está ubicado en el bloque a un costado de una polea de la que viene a ser la distribución es el CKP. ¿Por qué? Porque este venía a ser el que trabajaba con la computadora dando la respectiva señal para poder dar el funcionamiento al cigüeñal. ¿Qué haces aquí? Estabas en la universidad. La abandoné, pero descuídate tu trabajo en el nuevo verdadero. Con las propinas pago la renta del remolque y la cerveza de mi esposo. A ver, aquí. Buenas noches. Sí, aquí, a ver, ya les aclaro, ¿ya? Sí, Alan Chuquimarca sí está bien, sensor CKP, sí está bien. Ya le verifico eso, ¿ya? Fernando Yacato también, Manuel Gómez también, MKP, está mal, Rey Sancho ha puesto MKP, es CKP. Y Claudio Quispe también ha puesto TPMS, no es. Entonces, ahí está el error, ¿ya? La única persona que le tendría que poner la nota, el punto, es a Alan Chuquimarca, que sí está bien. Sensor CKP. Y disculpe, ¿me puede dar averiguando de Fernando Yacato? Parece que yo también puse bien esa respuesta. A ver, sí, se ha puesto bien, está CKP. Gracias. Ya, Alan Chuquimarca nomás le tengo que subir el punto.
Sí, está bien, correcto. Ya es, permítame un momento para anotarle y no olvidarme después. Ya, sigamos. Bueno, esto venía a ser lo que es, ¿verdad? Un momento. Milton, ¿podrías? Ya, ahí le puedes volver a poner por canal. Ya. Bueno, el sensor MAP en sí, como digo, está ubicado en lo que viene a ser a un costado del filtro de aire, ya que bueno, el sensor MAP es el que trabaja, como dije, en proporcionalidad de la cantidad de combustible que se debe inyectar en la cámara y adicionalmente cuándo se debe hacer el cambio de marcha en el vehículo basándose en la cantidad de aire que ingresa al motor para su correcto funcionamiento. Es por eso que está ubicado ahí, porque por ahí es donde ya salen lo que es los gases que se han acumulado en la mezcla de aire y combustible. Entonces ahí es lo que viene a regular todo este tanto paso de aire como la debida cantidad de combustible. Pásale. Bueno, no sé si ahí tal vez tengan inconvenientes, tal vez en la respuesta, o alguien se equivocó. Sí, ahorita voy a verificar a ver si estamos todos bien. A ver, Cecilia se ha puesto mal. Sensor, Claudio Quispe se ha equivocado, no es el sensor de inyección. Tampoco Michael Quispe, tampoco, o dos tampoco es. Alan Chuquimarca, aquí también le tengo que poner que sí tiene bien esta también, porque sí es del sensor MAP. Yo puse ahí O2, que es igual a oxígeno, pero me salió mal o está realmente mal. Ese no es el oxígeno, ese es el MAF. Ah, de la siguiente imagen creo que es del oxígeno. Ajá, es diferente el sensor de oxígeno con el MAF. Ok. Ya, sensor MAF, Fernando Yacato también le tengo que poner bien. Fernando, Gracias. ya. Manuel Guamántica se ha puesto bien y Joel Rey Sánchez se ha equivocado, no es el sensor de oxígeno. Sigamos. Ya. Ya, bueno, aquí este sí ya viene a ser el sensor de oxígeno, conocido también como el O2, ya que, como había mencionado, este sensor es de muchísima importancia en el automóvil, ya que si este se encuentra en óptimas condiciones, va a servir para determinar la manera exacta de la mezcla de aire y combustible para poder controlar la cantidad de combustible que ingresa al motor. Sí, bueno, este sensor era más el que determinaba cuánto combustible está ingresando al motor para poder realizar una buena mezcla estequiométrica, que en este caso vendría a ser la mezcla aire-combustible. Tal vez alguien ahí también inconveniente, revísalo. A ver, verifiquemos. Sensor de oxígeno, Cecilia Cruz se ha puesto bien. Néstor Guamántica también. Claudio Quispe se ha equivocado, ha puesto mal. Claudio Quispe, sí, Michael Quispe se ha puesto bien. Los dos, ya le pongo aquí bien. A ver. Y también Alan Chuquimarca también se ha puesto bien. Es oxígeno. Sin embargo, le ha faltado lo que es el sensor. La palabra sensor, pero sí está bien. Fernando Oyacato se ha puesto bien. Manuel Guamantica ha puesto mal. Y Joel Rey Sancho también ha puesto mal. Ha puesto algo. Ya. Entonces, sigamos.
Ya bueno, aquí igual como podemos ver en lo que es un múltiple, es el sensor de presión absoluta, que vendría a ser el sensor MAP, ya que este sensor es el encargado de medir las variaciones constantes de presión y vacío en el automóvil para ayudar en el ajuste del encendido. Es más, bueno, trabaja en sí más respectivamente mide lo que es la presión un concepto más claro, simplemente viene a medir la presión y de esta manera, bueno, ayuda también al correcto ajuste de la sensor MAP, tal vez algún inconveniente ahí, una respuesta. Claudio Quispe ha puesto mal, sensor de inyección. Michael Quispe también ha puesto mal, no es el MAP, es el MAP. Alan Chuquimarca se ha puesto bien. Ya le pongo. Sensor de oxígeno está mal, Fernando Yacato. Sensor CKP también está mal, Manuel Gomantica. Y Joel Rey Sancho se ha puesto bien, el MAP. Ya eso sería la revisión de eso. Listo. Bueno, y aquí por último lo que vendría a ser cuál es el funcionamiento principal del sensor CKP. Bueno, ya como lo mencioné varias veces, es la función principal de este sensor. Con más exactitud es la de registrar la velocidad que lleva el motor y la posición que tiene el cigüeñal. La computadora automotriz usará esta información para establecer el curso de la inyección y sincronizar la chispa del encendido. Prácticamente es más para la posición del cigüeñal, trabajando con la ECU le da la orden y comienza a lo que es, se puede decir ya darle movimiento a lo que es el cigüeñal cuando se trata de encender el vehículo. Eso más, no sé si tal vez aquí hubo un momento. No, aquí solo se ha equivocado una persona, no nos ha puesto medir la presión que se genera en el múltiple de admisión. Eso no era. Bueno, continuando, en esta pregunta nos dice, ¿cuál es el porcentaje ideal de una batería cargada? Como les había comentado mi compañero, una batería cargada siempre va a estar dentro del rango de los 12.5 a 12.7. Solo hubo dos personas nomás que se han equivocado, han puesto 12.7 y 12.9. Ese rango es muy elevado para la batería, no va a llegar nunca hasta esos parámetros. Y de 12.7 a 12.1 si llega, sin embargo sería una batería descargada o que ya está en condiciones ya de dañarse. Lo ideal siempre va a ser cuando la palabra clave aquí era cargada, entonces siempre va a estar de 12.5 a 12.7. Esa es la respuesta correcta. Sigamos. ¿Por qué hay que colocar grasa en los bornes? Listo, aquí la respuesta correcta, la mayoría han acertado. Efectivamente es para evitar la corrosión y el óxido. Y la otra respuesta que se han equivocado, para evitar la corrosión y el cortocircuito. No, la grasa no evita lo que es el cortocircuito. Entonces, por eso no era esta la opción correcta. Una persona se había confundido. Sigamos. A ver, ¿cuál es la función de la batería? Aquí la batería es el encargado de suministrar y almacenar la energía eléctrica para poder alimentar a cada uno de los elementos del vehículo. Ha habido dos jugadores que dicen que es el encargado de ayudar al vehículo a encender y a arrancar la marcha del vehículo. Prácticamente, o sea, sería esa la respuesta, porque la batería lo único que hace es almacenar y lo único que realiza es suministrar lo que es los electrones a los demás componentes electrónicos que componen el vehículo. Prácticamente no ayuda a encender, el que ayuda a encender es otro elemento, es el arranque prácticamente.
¿Sí? Ahí quedó claro. Sigamos. Entonces estaba fácil, dice identificar el siguiente símbolo electrónico. Este, como habíamos hablado, es una resistencia. Todos han acertado. Sigamos, identifique el siguiente símbolo eléctrico. Una bombilla no es. Una bombilla es un círculo y una X dentro del círculo. Un parlante tampoco. Parlante no habíamos hablado. No. Sí hay la simbología dentro de lo que es la electricidad, pero ese no habíamos hablado porque no viene al tema en este caso. El de cable tampoco. El cable prácticamente sería solamente una línea y ya eso ya sería el cable. Y la batería, efectivamente aquí esto es la batería, podemos darnos cuenta por el positivo y el negativo. Listo. Aquí, de la siguiente imagen, ¿qué tipo de corriente representa la gráfica? A ver, continúa. Cecilia Cruz también está bien ya. Le voy a poner bien porque han estado sin tilde. Entonces, un símbolo que varía en la pregunta le afecta a la respuesta. Entonces, sí se encuentra bien. Sí está correcta la respuesta. Efectivamente, como les había comentado yo, la energía, la corriente continua se representa como una línea recta dentro del eje de coordenadas. Continua también, Claudio Quispe también le debo eso. Quispe. Michael sí está bien. A ver, Alan también está bien. Corriente directa, no. Fernando Yacato se ha equivocado. Es continua. Manuel Guamantica continua y Joel Risancho corriente continua. Listo. Solo hay dos personas que le debo puntos y Fernando Yacato, Fernando Yacato se ha confundido. Ha puesto corriente directa. Sigamos. De la siguiente imagen, ¿qué tipo de corriente representa la gráfica? Como les había comentado, en la energía, en la corriente alterna, prácticamente los electrones van desde el positivo, desde el polo positivo hasta una descarga de energía que va hacia el negativo y así sucesivamente. Eso formaría lo que es una corriente alterna. A ver si aquí ha habido algún problema. Claudio Quispe se ha confundido. Es alterna. Y todos los demás se han contestado bien. Listo. ¿Cuál es el componente automotriz que cambia la corriente continua en corriente alterna? Como les había comentado, el elemento automotriz o el componente es el alternador. Listo, aquí también tenemos problemas, ya les voy a poner el punto, los que están bien, pero les han puesto mal. Néstor Guamantica, sí está bien el alternador. Claudio Quispe también el alternador. El inversor, Alan Chuquimarca, aquí se ha equivocado, no es el inversor, era el alternador. Fernando Yacato sí está bien, Manuel Guamantica también, Joel Risancho también. Listo, entonces aquí le debo 2 puntos, sería Néstor y a Claudio Quispe. Sigamos. Resuelva el siguiente ejercicio según las reglas de la ley de Ohm, y aquí nos pide en la pregunta calcular el voltaje del circuito. Listo, a ver. Cecilia Cruz sí está bien. Néstor Guamantica también está bien. Ya ahorita le pongo que está bien en esa pregunta. Ya. 2.2 voltios no está mal el resultado que ha sacado. Prácticamente lo que dice para sacar el voltaje, la regla dice que voltaje es igual a intensidad por resistencia. 4 por 10 da 40. 40 voltios, sí está bien Michael Quispe, Alan Chuquimarca, Fernando Yacato, Manuel Guamantica. Joel Rey Sancho sí les había comentado que por favor no me pongan solo los números porque siempre se le representa lo que es
con la V o con los voltios. Para la próxima, sí, por favor, me pone ya. Ahorita le voy a hacer válido porque sí ha sacado el resultado que es. Pero antes de la prueba sí les había dicho que por favor me ubiquen lo que es el símbolo que representa lo que vamos a averiguar y me saca la respuesta. Listo. Aquí dice calcular la resistencia del siguiente circuito con las fórmulas de la ley de Ohm. En este caso nos dice que cuál es el valor de la resistencia. Aquí la mayoría han fallado, pero sí está bien. Era 2, en este caso yo había puesto 2, pero el punto, por poner punto les han puesto que está mal. Entonces, pero sí está bien, ¿no? A ver, le debo puntos a Cecilia. A Néstor Guamantica también, por favor, en la próxima me pone lo que es en ohmios ya, para que no, porque no sabemos qué es 2.2, pueden ser voltios o amperios. 0.25 está mal Claudio Quispe. Michael Quispe también le debo el punto. 2.2, Alan Chuquimarca también está bien. Fernando Yacato también, y Manuel Guamantica y Joel Rizancho. Ya a los tres les debo los puntos. Listo. Esto, ahí sería todo. Eso sería la prueba. Ha habido algunas personas que sí les debo puntos, más a Alan también le he debido bastantes. Entonces ahí ya quedó claro con las respuestas para los que estaban un poco, a los que se habían confundido.